Saludos a todos, somos Miguel Ángel Sánchez Londoño y John Jairo Bobadilla Contreras, estudiantes de Ingeniería de Sistemas, y hoy exploraremos juntos el fascinante mundo de las derivadas y su relevancia en nuestra disciplina. Pero, ¿qué son exactamente las derivadas y por qué son esenciales para un ingeniero de sistemas? En el ámbito matemático, las derivadas son herramientas poderosas que nos permiten analizar cómo cambian las funciones en respuesta a pequeñas variaciones. En el contexto de ingeniería de sistemas, este concepto adquiere una importancia crucial. Las derivadas nos brindan la capacidad de modelar y comprender cambios instantáneos en sistemas dinámicos, desde el rendimiento de algoritmos hasta la optimización de procesos informáticos. En nuestra carrera, la aplicación de derivadas nos permite anticipar y solucionar desafíos complejos. Al entender cómo las variables evolucionan en tiempo real, podemos diseñar sistemas más eficientes y predictivos. En el mundo profesional, estas habilidades son esenciales. Los ingenieros de sistemas utilizan las derivadas para mejorar la eficiencia de los procesos, optimizar el rendimiento de los algoritmos y tomar decisiones informadas en tiempo real. Además, en el ámbito financiero, donde cada milisegundo cuenta, la capacidad de analizar y prever cambios rápidos es invaluable. Así que prepárense para sumergirse en el universo de las derivadas y descubrir cómo estas herramientas no solo definen nuestra comprensión matemática, sino que también dan forma a la manera en que abordamos los desafíos en ingeniería de sistemas. Comencemos nuestro viaje. Definición formal de derivada. Vamos a abordarlo de una manera que sea clara y accesible para todos. La derivada de una función f(x) en un punto x equal sign se define mediante el límite. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Pensemos en f(x) como la posición de un objeto en movimiento en función del tiempo. La derivada f(a) en un punto específico nos da la velocidad instantánea en ese momento. Es como calcular la velocidad promedio cuando el intervalo de tiempo se acerca a cero. En otras palabras, la derivada nos proporciona la tasa de cambio instantáneo de la función en un punto dado. Es una herramienta poderosa para entender cómo evolucionan las cosas en tiempo real. Ahora, con esta base, estamos listos para sumergirnos en las reglas de derivación que nos permitirán calcular derivadas de manera más práctica y eficiente. Reglas de derivación básicas. Regla de la potencia. Esta regla nos dice cómo derivar términos que son potencias de x. Básicamente, tomas el exponente, lo bajas, y luego reduces el exponente en 1. Contexto. Imagina que estás modelando la posición de un coche en movimiento, x en función del tiempo, t. Derivar esta función te dará la velocidad instantánea del coche en cualquier momento. Regla de la suma o resta. Al derivar una suma o resta de funciones, simplemente derivas cada función por separado. Contexto. Supongamos que tienes dos funciones que describen la temperatura en dos lugares diferentes. Derivar su suma te dará la tasa de cambio total de la temperatura en función del tiempo. Regla del producto. Si tienes el producto de dos funciones, esta regla te dice cómo encontrar la derivada. Contexto. Si estás trabajando en economía y tienes una función que representa el precio de un producto multiplicado por la cantidad vendida, la derivada te dará la tasa de cambio del ingreso total respecto al tiempo. Regla del cociente. Para derivar un cociente de dos funciones, utiliza esta fórmula. Contexto. Supongamos que estás estudiando la población de dos especies en un ecosistema. La derivada de su cociente te dará la tasa de cambio relativa de la población de una especie respecto a la otra. Regla de la cadena. Si tienes una función dentro de otra función, esta regla te ayuda a derivarla correctamente. Contexto. Si tienes una función que describe la temperatura en diferentes capas de la atmósfera, la derivada de la cadena te dará la tasa de cambio total de la temperatura respecto a la altitud. Derivadas de funciones polinómicas. Función constante. Ejemplo. Si c representa una cantidad constante, la derivada es 0. Ejemplo, la posición de un objeto que no se mueve. Función lineal. Ejemplo, para una función lineal, mx plus b, la derivada m es la pendiente. Ejemplo, la velocidad constante de un coche. Función cuadrática. Ejemplo,
la derivada de una función cuadrática, ax circunflex 2 plus bx plus c, nos da la velocidad de cambio. Ejemplo, la velocidad de un objeto lanzado en el aire, derivadas de funciones trigonométricas, función seno, ejemplo, la derivada del seno, seno x, es el coseno, coseno x. Ejemplo, modelando el movimiento de un péndulo, función coseno, ejemplo, la derivada del coseno, coseno x, es el negativo del seno, seno x. Ejemplo, describiendo el movimiento armónico de un resorte. Función tangente, ejemplo, la derivada de la tangente, tangente x, es la secante al cuadrado, secante squared, x. Ejemplo, analizando la inclinación en un terreno. Derivadas de funciones exponenciales. En esta sección, exploraremos las derivadas de funciones exponenciales de una manera clara y fácil de entender. Este contenido es especialmente relevante para estudiantes y profesores, así que hagamos que sea accesible para todos. Función exponencial básica. Contexto. Si tenemos una función exponencial simple, x, su derivada es simplemente ella misma. Esto es fundamental en muchas áreas, desde modelar crecimiento exponencial hasta análisis financiero. Regla de la cadena para exponenciales. Contexto. Cuando lidiamos con bases distintas a, e, aplicamos esta regla. Por ejemplo, si a es la base de una función exponencial, la derivada implica la función original y el logaritmo natural de la base. Función exponencial general. Contexto. Para funciones exponenciales más generales, a es, la derivada involucra tanto la constante a como la tasa de cambio b. Esto es útil en modelado de datos y fenómenos naturales. Derivada de EUX con regla de la cadena. 1. Contexto. Si la función exponencial tiene una expresión más compleja dentro, UX, aplicamos la regla de la cadena. Por ejemplo, esto es clave en optimización y análisis de funciones compuestas. Estas reglas son esenciales al trabajar con funciones exponenciales y tienen aplicaciones en diversas disciplinas. Recordemos que las derivadas nos proporcionan información sobre tasas de cambio instantáneas, lo cual es crucial en la comprensión de fenómenos dinámicos. ONE. Regla de la cadena. Explicación. La regla de la cadena es como una cadena de eventos en la derivación. Si tienes una función dentro de otra, la regla te dice cómo encontrar la velocidad de cambio total. Es como si estuvieras conduciendo un automóvil, la derivada exterior, y dentro del automóvil hay un ciclista, la derivada interior. Ejemplo. Cotidiano. Imagina que estás calculando la velocidad total de un coche que está siguiendo una carretera con baches. La velocidad total sería la combinación de la velocidad del coche, cambio externo, y la velocidad de los baches, cambio interno. 1. Regla de la cadena. Explicación. La regla de la cadena es como una cadena de eventos en la derivación. Si tienes una función dentro de otra, la regla te dice cómo encontrar la velocidad de cambio total. Es como si estuvieras conduciendo un automóvil, la derivada exterior, y dentro del automóvil hay un ciclista, la derivada interior. Ejemplo. Cotidiano. Imagina que estás calculando la velocidad total de un coche que está siguiendo una carretera con baches. La velocidad total sería la combinación de la velocidad del coche, cambio externo, y la velocidad de los baches, cambio interno. 2. Derivada implícita. Explicación. La derivada implícita es como descubrir el cómo cambia algo, cuando no puedes ver directamente la relación. Es útil cuando estás tratando con situaciones donde las cosas están entrelazadas y no puedes expresar una variable directamente. Ejemplo de la vida cotidiana. Piensa en inflar un globo. La derivada implícita te ayuda a entender cómo cambia el volumen del globo mientras lo inflas, incluso si no puedes medir directamente la velocidad a la que se infla. Es como descubrir cómo cambia el volumen sin medirlo directamente, solo observando cómo cambia el radio del globo. Espero que estas explicaciones sean más accesibles para tu video. ONE. Puntos críticos, máximos y mínimos locales. Explicación. Los puntos críticos son puntos donde la derivada de una función es cero o no está definida. Estos puntos pueden indicar la posibilidad de un máximo o mínimo local. Si la derivada cambia de positiva a negativa, es un mínimo local, y si cambia de negativa a positiva, es un máximo local. Ejemplo de la vida cotidiana. Imagina que estás modelando el costo de producción de un artículo en una fábrica en función de la cantidad de unidades producidas. Un punto crítico podría ser un número específico de unidades donde el costo es mínimo o máximo, indicando un punto eficiente de producción. 2. Puntos de inflexión y concavidad. Explicación.
Un punto de inflexión es donde la curva de una función cambia de cóncava hacia arriba a convexa hacia abajo o viceversa. La concavidad de una función se refiere a la forma de su curva. Puede ser cóncava hacia arriba, como una sonrisa, o cóncava hacia abajo, como una ceja fruncida. Ejemplo cotidiano. Imagina que estás modelando la altura de una rampa en un parque. Cuando la rampa comienza a inclinarse hacia arriba, es un punto de inflexión donde la concavidad cambia de hacia arriba a hacia abajo. Este punto puede ser crítico para asegurar que la rampa sea cómoda para caminar o andar en bicicleta. Regla de la cadena. En este ejercicio vamos a calcular la derivada de la función hxeb squared. Paso 1. Identificación de la función. Comencemos recordando que h es x es e elevado a la potencia de 3x circunflex 2. Paso 2. Aplicación de la regla de la cadena. Dado que tenemos una función compuesta, utilizaremos la regla de la cadena. Derivamos la función externa exponencial y multiplicamos por la derivada de la función interna 3 sub p squared. Paso 3. Derivada de la función externa. La derivada de e circunflex u es e circunflex u. En nuestro caso, u es 3x circunflex 2. Entonces, la derivada de io squared. Paso 4. Derivada de la función interna. Derivamos so squared con respecto a x, lo que nos da 6. Paso 5. Multiplicación y simplificación. Multiplicamos la derivada de la función externa por la derivada de la función interna, eo squared point 6x. Conclusión. La derivada de hx de squared es 6y así. Squared, cierre. Y ahí lo tenemos. Hemos calculado la derivada de la función hx amorphous squared paso a paso utilizando la regla de la cadena. Introducción. La derivada implícita es una técnica utilizada para encontrar la derivada de una variable implícita en una ecuación que involucra varias variables. En este ejercicio abordaremos la ecuación x circunflex 2 plus y circunflex 2 equal sin 25 y encontraremos la derivada implícita de a fu iba con respecto a x. Paso 1. Dada la ecuación x circunflex 2 plus y circunflex 2 equal sin 25, identificamos y como una función implícita de ix. Paso 2. Derivación de ambos lados respecto a x. Derivamos ambos lados de la ecuación con respecto a x. Para x squared, aplicamos la regla de la cadena 2x para y squared, aplicamos la regla de la cadena y la derivada de y 2 y de ab de x. Paso 3. Formación de la ecuación derivada. La derivada de 25 respecto a aux es 0. La ecuación derivada es 2x plus 2 y di slash dx igual sin 0. Paso 4. Resolución para dy ds. Despejamos dx dividiendo ambos lados por 2 y dy slash dx igual sin x slash y. Conclusión. Hemos encontrado la derivada implícita de y con respecto a x para la ecuación x circunflex 2 plus y circunflex 2 igual sin 25, que es dy slash dx igual sin x slash y. En este análisis exploraremos la búsqueda del mínimo local de la función cuadrática fx igual sin x squared 4x plus 4. A través de pasos simples identificaremos la función, calcularemos la derivada, encontraremos el punto crítico y evaluaremos su naturaleza. Identificación de la función. La función f(x) pertenece a la familia cuadrática con a igual sin 1, b igual sin 4 y c igual sin 4. Cálculo de la derivada. La derivada f(x) es 2x4, esencial para hallar puntos críticos. Igualar la derivada a 0. Igualando a 0 la derivada encontramos x igual sin 2, el punto donde la pendiente es 0. Evaluación de la segunda derivada. La segunda derivada constante, fx igual sin 2, confirma que x igual sin 2 es un mínimo local. Valor de la función en el mínimo local. Sustituyendo x igual sin 2 en fx, obtenemos f2 igual sin 0. El mínimo local está en 2, 0. Interpretación gráfica.
Visualizando la gráfica, confirmamos que Fx representa un paraboloide que se abre hacia arriba, confirmando nuestro análisis algebraico. Conclusión. Este análisis destaca la aplicación de conceptos de cálculo para entender propiedades geométricas. La conexión entre álgebra y geometría en funciones cuadráticas resalta la importancia de los puntos críticos en el comportamiento de las funciones. Punto máximo en una función cuadrática. La función cuadrática f et x equal sin x circunflex 2 plus 4 x plus 3 es un caso intrigante para explorar puntos máximos y su impacto en la gráfica de la función. Siguientes pasos. Forma canónica. Expresamos fx en forma canónica fx y x2 circunflex 2 plus 7, identificando el vértice en 2, 7, vértice y punto máximo. El vértice 2, 7 representa el punto máximo de la parábola. Gráfico de la función. Dibujamos la parábola abierta hacia abajo con el vértice 2, 7 en la gráfica. Concavidad y eje de simetría. La concavidad hacia abajo, coeficiente negativo, y el eje de simetría, x equal sin 2, se analizan. Interpretación. El punto máximo, 2, 7, es el valor más alto de la función, con relevancia contextual según la situación modelada. Conclusión. Explorar el punto máximo de fx equal sin x circunflex 2 plus 4x plus 3 brinda una comprensión detallada de cómo la forma canónica, el vértice y la gráfica contribuyen a la interpretación geométrica y matemática de la función. Conclusión general. Las derivadas, siendo una herramienta fundamental en el cálculo, desempeñan un papel crucial tanto en la vida cotidiana como en campos especializados como la ingeniería de sistemas. Su versatilidad se refleja en la capacidad de modelar y analizar cambios y tasas de cambio en diversas situaciones. Desde optimizar rutas diarias hasta diseñar sistemas complejos, las derivadas proporcionan perspectivas valiosas que impactan directamente en la toma de decisiones, la eficiencia y el rendimiento en una amplia gama de contextos. Su aplicación va más allá de las aulas de matemáticas, siendo una herramienta poderosa para comprender y mejorar el mundo que nos rodea. Derivadas en la vida cotidiana. 1. Optimización de recorridos. Aplicación. En la planificación de rutas diarias, como al elegir el camino más rápido para llegar al trabajo, las derivadas ayudan a optimizar el tiempo de viaje al analizar la velocidad y encontrar puntos críticos. 2. Gestión financiera. Aplicación. En cuestiones financieras cotidianas, como inversiones y préstamos, las derivadas permiten analizar tasas de cambio y optimizar decisiones, proporcionando información crucial para el crecimiento económico personal. 3. Diseño de objetos en movimiento. Aplicación. En el diseño de objetos en movimiento, como vehículos o dispositivos electrónicos portátiles, las derivadas son fundamentales para analizar velocidades, aceleraciones y optimizar el rendimiento en términos de eficiencia energética y usabilidad. Derivadas en ingeniería de sistemas. 1. Análisis de algoritmos. Aplicación. En la ingeniería de sistemas, las derivadas son esenciales para analizar algoritmos y evaluar su eficiencia en términos de tiempo de ejecución. La optimización de algoritmos implica el uso de derivadas para entender y mejorar el rendimiento computacional. 2. Optimización de redes y sistemas. Aplicación. En el diseño y gestión de redes informáticas, así como en sistemas distribuidos, las derivadas se utilizan para optimizar la eficiencia del tráfico de datos y analizar la capacidad de los sistemas, contribuyendo a una infraestructura informática más efectiva. 3. Control de procesos dinámicos. Aplicación. En sistemas de control, como los utilizados en la automatización industrial, las derivadas son cruciales para modelar y analizar la dinámica de los procesos. Esto permite diseñar estrategias de control que respondan de manera eficiente a cambios en las variables del sistema. Quiero expresar un sincero agradecimiento a todos los que han dedicado su tiempo para ver este video y prestar atención a los conceptos presentados. Su interés y compromiso con el aprendizaje son invaluables. Siempre es un placer compartir conocimientos y explorar juntos el fascinante mundo de las derivadas. Gracias por ser parte de este viaje matemático. Espero que hayan encontrado el contenido informativo y útil.
Si tienen más preguntas o si hay algo más en lo que pueda ayudar, no duden en hacerlo saber. Hasta la próxima y sigamos explorando el maravilloso mundo de las matemáticas.